Buenas tardes, amigos. Aquí estamos otra vez, otra semana más con un nuevo directo. Hoy un directo un poco especial porque vamos a hablar de un libro que se sale totalmente de mi zona de confort lectora. Un libro que nos narra, pues, nos explica un deporte en concreto como es el de las artes marciales mixtas. Y vamos a hablar de este libro, Asalto al Octágono, de Álvaro Colmenero. En cuanto esté Álvaro Colmenero por aquí, pues empezamos este directo para que nos explique un poquito lo que se esconde detrás de las artes marciales mixtas. Así vamos a esperar un poquito y a ver si viene por aquí Álvaro. Antes que nada os doy las gracias por uniros, por ver este directo y nada, a ver si accede pronto Álvaro Colmenero y empezamos. El libro es este, como he enseñado antes, Asalto al Octágono, que cuenta con el prólogo de Ilia Tupuria y el epílogo de Georges St-Pierre. A ver, a ver.
Pues en teoría ya te mando la invitación. A ver si podemos mantener la conexión. Prueba a mandarme una invitación a mí. A ver si... A ver. Pues no entiendo por qué no se puede mantener. A ver. Bueno, ¿estás con el móvil o con el ordenador? De acuerdo, pues a ver, pues entonces no entiendo por qué no podemos mantener la conexión. A mí también, pero no sé dónde puede estar el problema. A ver, a ver, vale, a ver, no sé por qué no se puede mantener.
Ahora, 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 conseguido. ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues aquí vamos. Gracias a tu libro he aprendido mucho de las artes marciales, así que es algo que te agradezco aquí públicamente. Un auténtico placer. Me pilla justo en el coche, pero bueno, era la única manera de poder conectarme a estas horas. O sea que me voy a quedar aquí paradito y hablamos un ratito vamos, todo lo Vale. que te surja, todo lo que quieras. Un Ujú. auténtico placer. Te lo terminaste ya el libro, ¿no? Sí, me lo terminé y me llamó la atención sobre todo la duración de algunos combates, que veía alguno duraba un visto y no visto. Claro, es que había un poquito de todo. Así es la historia de la UFC. Puede haber combates muy largos que Ujú, terminan justo antes de la campana, además, como puede ser dentro de los episodios el de Justin Gaethje contra Tony Ferguson, cuando Justin se convierte en campeón interino después de darle una auténtica paliza, es la realidad a Tony Ferguson, que en ese capítulo también contamos un poco todo lo de la pandemia, ¿no? Que es súper ujú, interesante, cómo la UFC llevó la iniciativa y fue la primera organización a nivel mundial en reactivarse en plena época COVID y complicada. Y hay otros que duran un visto y no visto. Por ejemplo, el de Ilia Topuria contra Charles Oliveira, que es muy seguido sobre todo por los nuevos aficionados, porque fue el año pasado. Y ujú, ese no duró 2 minutos 27 segundos. Pues claro, esto. Aquí puede haber de todo, tío. ujú. No, vi que un combate, ahora no me acuerdo cuál es, creo que duró 23 segundos. Bueno, hay diferentes. Ahora, 23 segundos exactamente, no recuerdo Bueno, cuál sería. Pero ha habido algunos en la historia. Vamos, no está dentro del libro, pero para que te hagas una idea, el combate que le hizo a Jorge Masvidal, que es ujú, una de las grandísimas estrellas y que ahora suena que pudiera regresar a la Casa Blanca. Ese combate duró, yo creo que es el KO más rápido sí puede ser el KO más rápido del Exterior FC. Igual ujú, duró, es que no quiero mentir, pero duró segundos, muy ujú, pocos segundos. Fue un rodillazo que le aplicó. Entonces, hay de todo, hay peleas muy elaboradas, muy estratégicas. ujú, Eh, John Jones, por ejemplo, dentro de que era un finalizador, que es considerado uno de los mayores luchadores de la historia de la UFC, había combates que se le alargaban y había combates que iban incluso a la decisión. Pero ujú, hay otros, sobre todo en los tres últimos de Ilia Topuria, duran un asalto, dos asaltos, tres asaltos, pero son finalizados antes de tiempo y eso siempre tiene mucha miga. Hay, ujú, hay de todo, sobre todo aquí lo interesante es todo lo que hay detrás. ujú, Que un combate que ya, dura 7 segundos, la preparación igual han sido 3 meses. ujú, Se habla muchas veces también, y es verdad que es diferente, como un campeón olímpico como podía ser Usain Bolt, se tiraba 4 años para correr 10 segundos. no, Pero en efectivamente. las MMA igual te tiras 10 años para luego disputar en un combate de 10 segundos. Y a Ujú, lo mejor te sale mal incluso. Llevas 10 años para que te salga mal el combate en 10 segundos. Así ujú. de crudas son las artes marciales mixtas. La verdad que tienen mucha amiga en ese sentido. Mira, pues, hablemos del libro un poquito, que era el objetivo de este directo, de esta charla. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo nace la idea esta de escribir Asalto al Octágono? ¿O qué perseguías con el libro? ¿O qué persigues? A ver, la idea nace hace más de una década. La idea nace desde que yo me meto en el periodismo deportivo, o antes, incluso yo siempre he querido, siempre que parto de la base, me voy atrás del todo, yo siempre he querido ser periodista. Siempre quería ser periodista deportivo. Pero esto te hablo desde los 3, 4, 5, 6 años. Te lo puedo decir mis padres que toda la vida. O sea, yo hacía los coleccionables que tenían el As o el Marca y Ujú, ibas pegando cromos, ibas como montando tus propios libros. Yo siempre había querido escribir un libro. Cuando yo conozco ya las artes marciales mixtas, te hablo de entre los 12, 13, 14, 15 años, ya tenía claro que quería ser periodista deportivo y quería ser periodista de deportes de combate, desde que conozco las MMA. Entonces, desde aquel momento yo quería escribir el libro. Ya más seriamente, en cuanto entro en el periódico ABC,
Ujú, Yo hice un máster como en 2015, hace una década prácticamente. Tenía muy claro también que como mi primera labor era más la prensa escrita, quería hacer un libro de las MMA. ¿Qué es lo que pasa? Que yo al concepto le he dado mil vueltas hasta que he podido hacer asalto al octágono. Quería hacer un libro desde una perspectiva que no descarto en un futuro, que era ujú. desde una perspectiva psicológica. El Vale. explicar cómo las personas humanas, y hay una parte, hay una teoría dentro del libro que cuento, que es la teoría de las cuatro esquinas, Ujú. por qué a la gente le suscita interés ver un combate. Que es Vale. algo, es un instinto primario, lo tenemos la lucha, la tenemos en el ADN humano. Contaba Dana White, ¿no? La teoría de las cuatro esquinas. Si tú ves un combate, o sea, ves un partido de voleibol, un partido de baloncesto, un partido de tenis, y en la cuarta esquina hay dos tíos pegándose, hacia dónde mira todo el mundo, ¿no? Hacia el alboroto, Efectivamente. hacia la pelea. Ujú, Pues yo quería explicarme las MMA de mil maneras, pero aquí sí que le doy un buen punto a la editorial y concretamente a Félix Gil, mi ujú. editor, que fue el que me planteó un concepto primario para aterrizar el libro que yo quería hacer. Yo tenía un guión desde hace mucho tiempo que finalmente no es el guión que sacamos adelante, pero que nos sirvió un poco como pilar fundamental. Y Ujú, él fue el que me dijo: Álvaro, de todos los conceptos que tú tienes en la cabeza, vamos a intentar hacer un libro de la historia de la UFC. Obviamente, con el perfil español que tiene, vamos a intentar apoyarlo lo máximo posible en Ilia ujú, Topuria, que es el mainstream, es la corriente general, lo que la gente conoce ahora mismo, dentro de que ujú. conocen poco, y vamos a intentar acotarlo a combates. Y dije, Vale. perfecto. Le dimos una vuelta y al final lo que es el concepto final lo puse yo, que son 20 combates legendarios que os habréis dado cuenta que no todos son combates. Ujú, El segundo y tercer episodio son más los eventos que los combates. Y a raíz de ahí, pues establecí un guión de los combates que tenían que estar dentro, de los eventos que tenían que estar dentro y nos pusimos manos a la obra. Luego él le tenía que dar vueltas para un lado, para otro, hasta que quedara algo atractivo. ujú, El objetivo final era sumar, era hacer que gente como tú se ujú, acercara un poco a las artes marciales mixtas, conociera lo que es la UFC. ujú, Piensa que hay gente que todavía hoy en día, se piensa que la UFC es el deporte. ujú. Esto es como los pañuelos y clines, ¿no? Lo llamamos clines, Sí. pero no, son pañuelos. Pues con el deporte pasa igual. Con las MMA hay mucha gente que lo llaman la UFC. Y Vale. quería explicar un poco esto, que el deporte es una cosa, que la UFC es su mayor liga y que la historia de la UFC va muy paralela a la historia del deporte, porque es Ujú, cuando se normaliza, especialmente desde el UFC 1, pero quería profundizar siendo lo más superficial posible, que es un poco contradictorio, para que cualquier persona entendiera el deporte y luego ya valorara si quiere seguirlo o vale. no, pero al menos que Ujú, sepas lo que es. Y por supuesto, el objetivo finalísimo es sumar adeptos, sumar a ujú, gente a este deporte que tanto amo y que tantos años llevo queriendo establecer en España y ujú, que obviamente no es por mí. Yo he puesto mi granito de arena, es por las estrellas, por los peladores, por los equipos, por los entrenadores, pero hemos conseguido que esté bastante establecido hoy en día las MMA en España y lo que queda, que nos viene una ujú, temporada o unos cuantos añitos en los que la industria va a terminar de consolidarse y va a ser un deporte a tener en cuenta. Te ujú. hablo de un top 5 de deportes en España, lo tengo clarísimo. Pues ahora aprovechemos para hablar un poquito de eso. ¿Cómo ha sido la evolución de este deporte aquí en España? La evolución es bastante actual. Es decir, hubo una época, y de hecho esto es otro libro, que seguramente en algún momento Ujú, escriba, que es la historia de las MMA en España. Es un, vale. es un libro que será complejo. La realidad es que España siempre ha sido un deporte, o sea, siempre ha sido un país que ha necesitado ídolos para que Ujú. un deporte se consolide. Lo vimos con la Fórmula 1, es un ejemplo bastante manido, pero es el mejor ejemplo. Sí, sí, Fórmula efectivamente. 1 la seguían tres locos de los coches. Ujú, Cuando llega Fernando Alonso, coge un Ferrari o un Renault en este caso, mejor dicho, un coche que a priori no era de lo mejor que había en la parrilla y se convierte doble campeón seguido del mundo y eso hace, y es ujú, una analogía muy parecida a lo que ha hecho Ilia Topuria, doble campeón también mundial. Eso hace que mucha gente se acerque al deporte. Pues aquí ocurrió un poco igual. España estaba en pañales, en España hemos ido unos pasos por detrás. Lo que yo cuento inicial de cómo era el deporte en Estados Unidos en los años 1995, 7, ujú, 8,
pues en 2005 en España todavía estaba como en esa época. O sea, íbamos bastante por detrás. Pero la evolución ha sido muy exponencial. Ha sido gracias también al ecosistema de comunicación que hemos establecido, porque al final los medios son los que te hablan del deporte. Creo que algunos sí que apostamos mucho por este deporte cuando otros miraban hacia otro lado, y hoy en día no hay nadie, más allá del país, que por libro estilo no puede hablar de deportes de combate bien. El resto, todo el mundo, aunque se hace una noticia SEO de Ilia Topuria, pero todo el mundo se ha subido al barco. ¿Por qué? Porque da números, porque la gente lo lee, porque a la gente le interesa. Entonces ha sido una evolución muy plana, hasta que llegamos especialmente a los últimos 5 años. No solo es por Ilia Topuria, se había hecho mucho trabajo. El primer peleador que despertó algo de interés actualmente fue Enrique Wasabi en 2016, con su participación en el TUF. Luego llegó Joel Álvarez, luego llegó Juan Espino, luego llegó Dani Várez, y llegaron también los Topuria, ¿no? Ilia Topuria en 2020, es cuando, en plena pandemia, es cuando debuta. Y luego el estallido general es clarísimo en 2024. El campeonato mundial contra Volkanovski y la defensa contra Max Holloway es el año que hace explotar esto. El año pasado se consolida con un doble campeonato, pero la gente entiende menos la entidad de lo que es que Ilia Topuria sea un doble campeón, que hoy en día solo hay 11 personas que lo hayan logrado, como si entendían la importancia de que Ilia Topuria peleara contra Volkanovski. ¿Por qué? Porque era la primera vez que alguien representante de España podía optar a un título mundial. Yo muchas veces hablo de campeón mundial para que la gente lo entienda, porque prácticamente el mundial es la UFC. Y el hecho de que el aficionado general al deporte entendiera que había un peleador con una serie de valores que representaba muy positivos y con un discurso muy llamativo para cualquiera, para un periodista o para un aficionado, eso de lo voy a noquear, lo voy a ganar, tal, eso a un futbolista no le ves hablar. No, pues al Valladolid le vamos a meter 10-0. No lo dicen, y ya sé que lo decía. Todo eso hizo que explotara de manera definitiva el campeonato mundial contra Volkanovski. Yo siempre diré que para mí la pelea más importante que ha habido en la historia de España fue el Volkanovski-Ilia Topuria, porque rompió unos esquemas que tanto de manera previa como en el combate no imaginábamos que se pudieran hacer. Era impensable que alguien forjando su carrera en España fuera campeón mundial de esta disciplina. Y ahora, ¿qué futuro le auguras a las MMA? ¿Qué, desde tu punto de vista o lo que más o menos tú controlas, qué futuro le auguras al deporte? Yo le auguro un futuro maravilloso, y aquí es donde entra el resto de entidades, no solo es Ilia Topuria. Lo primero, mientras nos dure Ilia Topuria, a nivel mediático, solo atisbo crecimiento. Pero aquí hay 2 puntos que creo que son muy interesantes dentro del establecimiento de la disciplina en España. El primero de ellos es el momento en el que llegue la UFC a España. Porque todavía hay gente que conoce a Ilia Topuria, pero no conocen el deporte en España. Conocen a una persona. En el momento en el que la UFC venga y haga un evento, ya sea el Movistar Arena, antiguo Wizzing Center, o en el Roche Arena, me da igual, la gente se va a acercar. Como se ha acercado ahora últimamente cuando la NFL hizo un evento en el Santiago Bernabéu. Pero si además, porque en el Santiago Bernabéu no había ningún español participando, si además ahí sumamos que está Ilia Topuria, aunque no sea peleando, porque eso es otro tema, es complicado que sea Ilia el que pelee en España, pero Joel Álvarez, Eche Sosa, Alexandre Topuria, su hermano, creo que la gente se tiene con quién ir. La polarización es básica, y el poder elegir un mando, y ya tienes un mando, los luchadores españoles. Entonces, ese punto va a ser interesante, va a ser muy importante. Y luego el trabajo que esté haciendo WOW, porque WOW te va a consolidar el panorama. No quiere decir que no haya otras, como WAR, como AFL, que también sumen para el panorama nacional. Lo que quiero decir es que un WOW con Ilia Topuria y con Cristiano Ronaldo detrás te va a construir un ecosistema donde se puede, pues eso es lo que se busca, vivir de las MMA en España, donde tienes ya una liga autóctona que te sirve como referencia. Ya no te tienes que ir a Estados Unidos a ver MMA. Tú vas al Madrid Arena y vas a ver las MMA más profesionalizadas posibles. Y eso creo que va a ser muy importante. O sea, los próximos años van a ser de consolidación y en algunos picos de crecimiento. Y ahora también te quería preguntar sobre las distintas competiciones que hay aquí dentro de este deporte. ¿Cómo se organizan esas competiciones o cómo se el que gana va por puntos o cómo se organiza esto? Mira, te cuento, de manera general, las empresas son privadas.
Vale. Esto no quiero entrar a valorar porque no lo conozco en profundidad, aunque a mí me gusta mucho el fútbol, porque la LFP, hasta donde yo pueda saber, o la liga, como se llama ahora, imagino que también tiene toques privados. Pero aquí imaginaoslo todo como empresas. Estos son Vale. empresas que cada una la establece como quiere. ¿Qué es lo más lógico? Te cuento cómo se organiza la UFC. La UFC tiene un roster de entre 600 y 800 peleadores que Ujú, se van renovando. Cuando pierdes te echan, por eso la UFC es la mejor del mundo, ujú, porque siempre va renovando el talento, siempre tira a los mejores del mundo, de ujú. manera general. Luego hay luchadores muy buenos en otras, pero Vale. de manera normal. Y dentro de todo ese ecosistema, igual una división de 100 peleadores, Ujú. estableces un top 15, un ranking, Vale. donde Ujú, arriba está el campeón y tienes otros 15 por debajo. Al final la decisión es muy subjetiva. Normalmente la propia empresa va a decidir quién es el siguiente, pero ese ranking te va a servir como referencia para saber quién está más cerca para disputar el campeonato. Entonces no hay puntos, es ujú, subjetivo, es gente eligiendo en función de tus actuaciones dónde debes de estar. No es uno, es un grupo de expertos ujú, normalmente, pero cuanto más arriba del ranking estés, más posibilidades tienes de que la UFC te diga, tú eres el siguiente para disputar el título. ujú. Y ser campeón de la UFC hoy en día supone ser una superestrella. Vale. Los hay más mediáticos, menos mediáticos, pero tú si eres campeón eres una superestrella. Ujú. Hay una pregunta de Arguello Félix, dice, cuando pelea Tupuria, ¿crees que Arman es un problema serio en la división? Pues a ver, todo apunta, y esta información la di el otro día, que me trasladaban fuentes de toda solvencia que en un 90% de posibilidades, eso es porque hasta que no hay un contrato firmado no es oficial, pero lo más natural, lo más lógico, y lo que a mí me trasladan es que Ilia Topuria peleará contra Justin Gaethje en la Casa Blanca. Ah, Que ese es otro tema. O sea, ese punto álgido que van a vivir este año las MMA, ya no en España, a nivel internacional, van a ser brutales. Pero en España también, porque a mí en el periódico ABC hay mucha gente que no le preocupa la sección que yo tengo. Pero en el momento en el que se enteren que Ilia Topuria va a pelear en la Casa Blanca, dentro de la Casa Blanca, cuando jamás ha habido un evento deportivo profesional dentro de la Casa Blanca, a lo mejor el que cubra de política me va a decir, oye Álvaro, ¿esto qué es? Y voy a tener que decir, pues estos son las MMA, esto es la UFC. Amigo, ujú, tenemos a un superestrellón peleando delante de Donald Trump y de 20.000, los que haya, 20 jefes de Estado diferentes, porque va a ser un evento muy privado, muy VIP, peleando en un octágono en los jardines de la Casa Blanca, por primera vez en la historia, habiendo un evento profesional dentro. Y tenemos la suerte que ese evento son MMA, son artes marciales ujú, mixtas y es la UFC. ujú. Y Y ya luego Arman como, Sarukian puede ser un peligro, es un problema, por supuesto que ujú, lo es. Arman Sarukian es el contendiente número uno, es legítimo. Ojalá que en algún momento se enfrente a Ilia. Creo que es una pelea muy complicada para Ilia, pero ujú, por supuesto veo a favorito a Ilia Topuria frente a Arman. Arman Sarukian es un tío, no es demasiado mediático, lo está intentando. La cagó mucho con ciertas cosas que es bastante largo con la UFC y por eso no le han dado antes la oportunidad. Pero sí que es una pelea competitiva, creo yo, para Ilia. ujú. Y ya como última pregunta por mi parte, era que nos contaras un poquito las diferencias entre el boxeo de toda la vida y las MMA. Hay Porque, muchas, hay porque muchas. reconozco yo que todo, antes de leer el libro, metía todo en el mismo saco, en el saco del boxeo. Que, Claro, es normal, pero igual luego el siguiente paso es que pensarás que la UFC son MMA y es normal, o sea, por eso hago el libro, porque hay que explicarlo y porque hay que llegar al gran público. Son dos deportes totalmente diferentes. Te hago un símil, igual no es vale, perfecto, pero te hago un símil. Es como comparar el pádel con el tenis. Los dos vale, se de juegan acuerdo. con, bueno, uno con pala, otro con raqueta, pero los dos se Ujú, juegan golpeando con la mano. Son muy diferentes. El boxeo es un deporte donde los guantes son totalmente cubierta la mano, son de 8 onzas, se disputan un cuadrilátero y ujú, de manera normal en los combates importantes son 12 asaltos de 3 minutos. vale. Solo puedes golpear de cintura para arriba con tus manos. En las MMA, en los combates grandes son 5 asaltos de 5 minutos, se disputan en un octágono con vallas cerrado Ujú, completamente y vale la gran mayoría de deportes olímpicos, deportes de combate que te puedas imaginar. Tú puedes juntar, por ejemplo, judo, lucha ujú, libre, taekwondo.
boxeo, el Muay Thai ahora es medio olímpico también. Vale. Tú juntas todas esas disciplinas y las conviertes en MMA. Es decir, un peleador puede golpear con las manos, con las piernas, con las rodillas, con los codos, puede derribar, puede luchar cuerpo a cuerpo y puede llevárselo al suelo y tratar de buscar una sumisión, someter en el Ujú. suelo a su oponente. Con lo cual, para mí es el deporte de lucha total, pero está totalmente reglado, tiene un montón de normas que la gente desconoce. La gente muchas veces se queda con ese highlight en el que Ilia remata en el suelo a Charles Oliveira. No, eso no son las MMA, eso son un pequeñín Ujú. eh, un instante que puede ocurrir en un combate, pero no es lo Vale. normal. Los combates terminan de mil maneras diferentes. Para mí son los deportistas mejor preparados del planeta Ujú. y es gente que practica un deporte para el cual se tiran entrenando durante muchísimos años y puliendo unas habilidades que la inmensa mayoría, el 99,9% de la Ujú. gente no podría hacer. Vale. Con lo cual son gente súper preparada y son súper atletas. Ujú. Pues, pues nada, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que me esté viendo y quiera preguntar algo, pues decirle que pueda hacer la pregunta que quieran y si no, pues lo dejamos aquí. Y nada, y decirte eso, lo que te he dicho al principio, que me ha gustado mucho el libro. He podido sí, aprender lo que se esconde, el mundo que hay detrás de las MMA. Y nada, y ha sido una lectura bastante amena y que nada, y que ha salido de mi zona de confort, porque yo normalmente leo por novelas, pero este libro me ayuda para salir de esa zona de confort. Pues lo primero de todo, me alegro muchísimo. Gracias por la invitación. Me alegro mucho de que te haya gustado. Era un poco la idea Mm. que gente como tú, de verdad, lea el libro y entienda un poquito más de lo que es la UFC, de lo que son las MMA. Era el objetivo final. Que ya que estamos, te invito a que sigas un poquito la UFC. Creo que te va a gustar, aunque sean los combates de los españoles. Vas a Mm. ver que no es un deporte en el cual hay dos tíos pegándose. Hay estrategia, hay mucha mentalidad. Hay muchísimo detrás de cada combate y de cada peleador. Hay muchas historias personales, muchos Mm. relatos que son épicos y eso es lo que más me apetecía resaltar. Darte las gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un auténtico placer y espero que empiezas a ser un nuevo fan de este deporte o al menos que de vez en cuando lo veas. Sí, sí, seguro que sí, porque me ha levantado el gusanillo Bien, bien. de saber más cosas. Me alegro un montón. Pues un auténtico placer y muchas gracias por la invitación. Lo mismo digo, pues nada, pues un saludo Un y saludo. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí este directo de esta semana. La semana que viene intentaré traeros otro directo más. Mientras tanto, leed y muchas gracias por ver este directo. Ha sido un placer y nos vemos la semana que viene.